está como cáncer de endometrio, está como tumores de cuerpo uterino, ¿no? No las clasifican todas en una, no están. Pero bueno, según esta clasificación en el ranking, como verán, dentro de la incidencia a nivel mundial ocupa el número 15, ¿no? Esto independientemente del sexo, ¿no? Tomando en cuenta a todos. En la mortalidad ocupa un lugar mucho más bajo. Vamos a ver por qué. Ocupa el número 19. Y esto es porque la mayoría de estos tumores se diagnostican en etapas tempranas potencialmente curables. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver que la incidencia y la mortalidad también, si lo vemos por continentes, vamos a ver que hay una mayor incidencia en los continentes donde se encuentran países desarrollados, ¿no? Principalmente vemos Europa, Asia y en Norteamérica, principalmente representado por Estados Unidos. De hecho, dentro de los tumores ginecológicos, cáncer de cuello uterino es el número uno en cuanto a incidencia en los países desarrollados como de estos continentes. Y vamos a ver que es mucho menos frecuente en países, por ejemplo, como Latinoamérica, en continentes como Latinoamérica, donde se encuentra nuestro país, África u Oceanía, pues tanto la incidencia como la mortalidad y la prevalencia son menores, ¿no? Que en los continentes donde se encuentran la mayoría de los países desarrollados. Si vemos ya aquí ya solamente en las mujeres, vamos a ver que ocupa el puesto número 6. Si vemos solo en las mujeres en cuanto a incidencia. En cuanto a mortalidad, pues también no es uno de los más mortales, porque les dije, la mayoría se diagnostican en etapas tempranas. Como vemos, en la mayoría de los casos, el número uno sigue siendo cáncer de mama, luego está cáncer de cuello uterino y recién en tercer lugar está del cuerpo uterino si nos quedamos solamente con los tumores ginecológicos. Recordemos que en nuestro país esto está algo invertido, ¿no? Primero es cáncer cuello uterino, luego mama y luego recién cuerpo uterino. Si vemos también, están divididas por etapas y una de las causas que les decía, de que se diagnostican principalmente en etapas localizadas, es que por la clínica, que vamos a ver que principalmente es un sangrado uterino anormal, principalmente mujeres ya posmenopáusicas, pues ya incita, ¿no? A que vayan en busca de atención médica, entonces tiene una manifestación, digamos, clínica bastante evidente que en la mayoría de las mujeres incita a que acudan a una valoración médica, ¿no? Entonces, en la mayoría se diagnostican en etapas tempranas, ¿no? Y este es el gráfico que les comentaba en nuestro país. Como verán, cáncer de cuello uterino, hablando de los ginecológicos y en general, sigue siendo el número uno en nuestro país, tanto en incidencia como en mortalidad. Mama, el número dos, y recién en el número tres están los tumores del cuerpo uterino. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer endometrial, ¿no? Vamos a ver que uno de los factores principales es la edad, ¿no? Vamos a ver que en la gráfica que a medida que aumenta la edad, principalmente ya cuando se encuentran las mujeres en edad posmenopáusica, a medida que va aumentando la edad, pues va aumentando la probabilidad. Como vemos, en un promedio a los 55 años existe un 3%, pero miren cómo a los 80 años o más, esto va a subir al 24%, ¿no? Entonces, la edad realmente es el factor principal para este tipo de enfermedad. Otro tipo otro factor de riesgo es la obesidad, ¿no? Que junto con el síndrome de resistencia a la insulina, ya se ha visto que aumenta la probabilidad, que a un mayor aumento en lo que es el incremento del índice cintura-cadera, aumenta la probabilidad, ¿no? Tener diabetes, por ejemplo, e hipertensión. De hecho, estas tres de acá que mencionamos son las principales, ¿no? Obesidad, la edad mayor y la diabetes, ¿no? Después otras están relacionadas con la parte reproductora
de la mujer, como por ejemplo haber tenido la menarca a una edad temprana, que se considera menos de 12, 11 años, una menopausia tardía, que se considera más de 50 años, que no haya tenido hijos, que tenga antecedente de síndrome de ovario poliquístico o que haya tenido terapia de reemplazo hormonal basada solo en estrógenos y que no esté con progesterona, ¿no? Entonces, los demás factores están relacionados con lo que es la parte reproductora de la mujer, ¿no? Existe un pequeño porcentaje que tiene un componente genético, ¿no? Generalmente entre un 5 a 10%. Hemos dicho que la mayoría son mujeres posmenopáusicas, es decir, arriba de los 55 años, en un promedio 60 años, pero sí se han visto casos donde se las diagnostican edades de 40 años o menos. Cuando tengamos este diagnóstico y una mujer con este rango de edad que les mencionaba, debe hacernos sospechar de que puede tener un componente genético. Ya puede estar relacionado, por ejemplo, con este que ya lo hemos visto en otro tipo de tumor, que es el síndrome de Lynch, es uno de los más frecuentes, ¿no? También el síndrome de Coden, ya lo hemos visto también, o también que si no tiene estos síndromes, por lo menos dentro de lo que es la historia familiar, entonces que ya su mamá o alguna familiar de primer grado haya tenido cáncer de endometrio también o cáncer de colon. Entre otros factores también están el estilo de vida, pues la dieta, que sea principalmente en grasas, ¿no? Luego también tenemos esta de acá, que es la terapia en base a tamoxifeno. Como vamos a ver, este es un bloqueador hormonal que se utiliza de forma frecuente en un tipo específico de cáncer de mama. Entonces, a veces en un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, algunas pacientes que están utilizando este tratamiento para tratar el cáncer de mama pueden desarrollar cáncer de endometrio, ¿no? Ahora, los factores protectores para esta enfermedad, que se ha visto que pudieran estar relacionados, pero no es contundente, también se ha visto que el tratamiento que se realiza para la obesidad o el síndrome de resistencia a la insulina, como por ejemplo la cirugía bariátrica, ¿no? Podría ayudar a disminuir, ¿no? Luego, pues que tenga varios hijos, que la edad del último parto sea mayor, que la última menarca, que use anticonceptivos orales, pero principalmente basado en progesterona y otro tipo de control de natalidad, como por ejemplo el uso de la T de cobre, el DAL de lactar. Pues miren, hay cosas tan controversiales como dice que fumar, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vas a recomendar que vas a fumar a las mujeres para no tener cáncer? No, pues, no, entonces no. Entonces hay cosas que también hay que tomarlas con criterio, ¿no? Entonces, sí hay algunas que podríamos recomendarlos como parte de los estilos de vida, pero pues no es algo que esté contundente, ¿no? Lo que sí está ya bastante relacionado por estudios observacionales, retrospectivos, sí que son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, los podemos resumir en esta ayuda a memoria que es Colknut, ¿no? Donde vamos a ver que es de cáncer, obesidad, menopausia tardía, diabetes mellitus, nulliparidad, el uso de estrógenos sin oposición con progesterona y el uso crónico de tamoxifeno podrían ayudarnos a recordar esta mnemotécnico para nombrar los principales factores de riesgo para esta enfermedad, ¿no? Bueno, entonces hay que recordar las cuestiones básicas de anatomía. Recuerden que el cuerpo uterino tiene tres capas principales. Tenemos la serosa, tenemos el miometrio y tenemos el endometrio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, hay tumores también que se originan de la serosa, hay tumores que se originan del miometrio, son muy raros, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, del miometrio que han debido escuchar y que son tumores benignos son los miomas, ¿no? Entonces, generalmente esos son, o son tumores benignos o son tumores malignos muy raros, que no los vamos a ver en esta clase. Nos vamos a dedicar solo a ver el tumor más frecuente, que es el de endometrio, que recordarán que es la capa interna que tapiza la cavidad del cuerpo uterino, ¿no? Y recordarán que esta
que está tapizada principalmente por un epitelio glandular, columnar, productor, ¿no? de moco, pero que se continúa muchas veces con lo que vimos la semana pasada, que es el canal endocervical, ¿no? Por eso muchas veces cuando se originan los tumores en este sector, hay que hacer una evaluación bastante detallada para determinar si es de canal endocervical o si es de endometrio, ¿no? A veces puede ser difícil de distinguir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la carcinogénesis de este tipo de tumor? ¿Qué vías moleculares son las que están involucradas? También ya, aparte de los cambios que vamos a ver ahorita en el epitelio que sufren para transformarse de un epitelio normal hasta cáncer, ya se sabe también que en cada uno de estos cambios, la mayoría son cambios moleculares, cambios genéticos, están involucrados diferentes moléculas, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en los primeros cambios están involucrados enzimas de reparación del DNA, como son los genes de inestabilidad microsatelital, como ya los conocen estos, una vez que ya están en la etapa precancerosa o también llamadas neoplasias intraepiteliales endometriales, ya juegan otro tipo de moléculas, donde una que ya también es muy conocida para ustedes de las principales es Carras, y que va a hacer que finalmente se transforme en cáncer, ¿no? Y esto está asociado con otros factores no genéticos o modificadores que están relacionados con todos los factores de riesgo que mencionamos previamente. Entonces, si repasamos ya con los cambios epiteliales, vamos a ver que de un epitelio endometrial normal, PTN o los genes de inestabilidad microsatelital, va a ser los primeros que van a actuar para que se produzcan los cambios iniciales, como es la hiperplasia. Han debido quizás ver algunos reportes, a veces puede haber hiperplasia endometrial sin atipia y con atipia, ¿no? Entonces, cuando es sin atipia se considera incluso todavía que es algo ni siquiera precanceroso, ¿no? Pero cuando ya se convierte en hiperplasia endometrial con atipia, esto ya es considerado de alto riesgo, ¿no? Para convertirse en cáncer, ¿no? Y aquí podemos ver que ya están interactuando otro tipo de alteraciones como es Carras agregadas a la de inestabilidad microsatelital y para convertirse de lo que es la hiperplasia endometrial atípica que está dentro de las neoplasias intraepiteliales endometriales ya al carcinoma invasivo, ya tenemos otro tipo de moléculas como por ejemplo ARID1A, PI3K y el factor de crecimiento fibroblástico principalmente tipo 2. Ahora, esta clasificación de los cánceres de endometrio es una clasificación que se utiliza desde hace años, para no exagerar, decir siglos, ¿no? Es una de las primeras clasificaciones que fue desde el punto de vista histológico y que se clasifican así, ¿no? En cáncer endometrial tipo 1 y tipo 2. Y no solamente es una clasificación para dividirlos desde el punto de vista histológico, sino también que se ha visto que clínicamente y por pronóstico son diferentes. Y lo que se agregó en los recientes años es que con el avance de la oncología molecular ya se vio que en cada uno de esos subtipos también habían diferentes moléculas involucradas en su desarrollo. Pero bueno, el tipo uno que es el más común, digamos, el que se conoce del cáncer endometrial más frecuente, es el que pasa por los pasos previamente que mencioné, por los cambios de hiperplasia atípica, primero luego hace cáncer endometrial de bajo grado y luego de alto grado. Este es el tipo uno, pasa por todos los pasos, los cambios que mencioné previamente, es el más común. Y vamos a ver que en cada uno de ellos estaban las moléculas que les mencioné previamente. O sea, todo lo que mencioné al inicio correspondería al tipo uno o también llamado endometrioide, ¿no? Tipo endometrioide. En cambio, el tipo 2 se considera que es el tipo no endometrioide, o sea, los demás. Ahorita vamos a ver cuáles son los demás. Donde vamos a ver que P53 y HER2 es principalmente el que está involucrado en esto. Y como ven, no pasa por los cambios que pasa en el tipo 1, como hiperplasia típica, cáncer endometrioide de bajo grado,
cáncer endometrioide de alto grado. No hay. Directamente de un endometrio normal se convierte en un endometrio atrófico y se convierte directamente en un cáncer de endometrio, pero que es de tipo no endometrioide. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, hemos dicho que repasando nuevamente, en el cuerpo uterino tenemos las tres capas, ¿no? Donde el menos del 10% se originan los tumores del miometrio y del perimetrio. El 90% de los cánceres del cuerpo uterino se originan en el endometrio, ¿no? La mayoría es el más frecuente de la capa interna que tapiza el cuerpo uterino. Tenemos dos tipos, el tipo 1, que es el tipo endometrioide, que hemos dicho el que pasa por todos los cambios epiteliales, representa el 85%, es el más común, hay de grado bajo y hay de grado intermedio y alto, generalmente son de buen pronóstico. Este tipo es el que se refiere a las gráficas que nos muestra Globocan, no al del tipo 2. Todo lo que nos muestra Globocan, que es de buen pronóstico, incidencia alta, mortalidad baja, se refiere al tipo endometrioide, que es el más común, es el que tiene el pronóstico favorable y es que es el inducido por los estrógenos, por los factores de riesgo que les mencioné y es el que hace los cambios previos que les mencioné. En cambio, el tipo 2, que representa el 15% de los tumores endometrioides, que son tumores de histología no endometrioide, es decir, de tipo serosos, células claras, mucinosos, escamosos, de células de transición y otros, estos son de peor pronóstico, ¿no? Estos son los malos, a esto no les va bien. Y esto aquí también lo podemos resumir para que vean un poco su expresión en cuanto a marcadores moleculares, ¿no? Aquí tenemos el endometrioide, que hemos dicho el más común, el endometrioide que representa el 85% de los casos. Hay dos tipos de endometrioide, el de bajo grado y el de alto grado. Aquí está representado de los no endometrioides, los más comunes, que sería el tipo seroso y el de células claras, que todos los no endometrioides son de alto grado. Todos son de mal pronóstico, ¿no? Como verán, en el endometrioide de bajo grado, las metástasis es muy raro que hagan. Cuando es endometrioide de alto grado, sí puede dar metástasis, y ni qué decir de los no endometrioides. Todos dan metástasis, ¿no? Y el pronóstico, como ven, el de endometrioide de bajo grado es favorable, el de endometrioide de alto grado es pobre, pero aunque es pobre, sigue siendo mejor que el de los no endometrioides, que son muy, muy pobres, ¿no? Y aquí podemos ver también algunos resúmenes de la expresión de algunas moléculas. Una de las que nos interesa, porque tenemos tratamiento dirigido, son pues los receptores hormonales, ¿no? Tenemos tratamiento hormonal, ¿no? Podemos ver que el endometrioide pues sí tiene la expresión en la mayoría de ellos, pero vemos que el resto, la probabilidad es intermedia o nula cuando se trata de células claras, ¿no? El Ki-67 recuerden que es el grado de proliferación y la velocidad en la que se está dividiendo el tumor. Vean que los de bajo grado tienen una baja proliferación, los de alto grado endometrioide tienen una alta proliferación y los demás pueden variar entre alta, alta o muy alta, ¿no? Entonces esto te resume muy bien los diferentes tipos, ¿no? Deseamos que también, aparte de esta división histológica que les acabo de mencionar, también ya hay una clasificación molecular, ¿no? Porque ya sabemos también según los diferentes tipos histológicos, cuáles son las principales alteraciones o mutaciones, ¿no? Entonces tenemos desde el punto de vista molecular cuatro grupos, es decir, cuatro tipos de cáncer de endometrio, de acuerdo al grupo de genes involucrados. El primero es el POL, que significa ultramutado, POL significa la alteración de una molécula también de reparación de DNA que se llama exonucleasa, entonces ya conocemos varios genes de reparación de DNA, este ya es creo que el cuarto, este es también un gen de reparación de DNA, POL representa solo el 7% de los tumores de endometrio, ¿no? Su alteración principal son
también alteraciones en los genes de reparación de DNA que ya conocen como son los de inestabilidad microsatelital. Tienen muchas mutaciones, como ven, Paul está alterado en el 100%, está acompañado de otro tipo de mutaciones y vean que el principal tipo histológico desde el punto, ya lo están relacionando las moléculas con la parte histológica, es el endometroide de cualquier grado y vean que su pronóstico es bueno cuando tiene esta mutación de Paul, ¿no? Ahora, el segundo es el que tiene la alteración de la inestabilidad microsatelital, que ya la conocen, MCH1, MCH6, las cuatro, ¿no? Que representan el 28%. También está relacionado con el tipo histológico endometrioide y en cualquier grado, y su pronóstico es intermedio, ¿no? El mejor es el POL, ¿no? El ultramutado. Luego, según el número de copias alteradas a nivel de los cromosomas, tenemos el de bajo número de copias, donde principalmente están involucrados o relacionados con el endometrioide de bajo grado y su pronóstico es intermedio, ¿no? Los que tienen alto número de copias, de hecho es el más frecuente desde el punto de vista molecular, son los de peor pronóstico y aquí están involucrados los no endometrioides también, ¿no? Y los de este grado histológico poco favorable, ¿no? Entonces, esto de acá, si ven, a diferencia de la clasificación molecular que vimos recientemente en cáncer, si no me equivoco, de próstata, donde solo era pronóstico, aquí nada más, aquí ya es pronóstico y es predictiva, porque te dice que los que son ultramutados y mutados, generalmente responden a inmunoterapia, ¿no? En cambio, los que no tienen la mutación no son respondedores a inmunoterapia, pero quizás son mejor respondedores a la quimioterapia, ¿no? Entonces también nos dice ya, nos está empezando a decir a qué tipo de tratamiento nos va, y además también nos va a mostrar el pronóstico, ¿no? Si vemos esta gráfica de pronóstico, van a ver que Paul representa la línea celeste y miren cómo su pronóstico en meses es muy bueno, ¿no? Segundo está el hipermutado o el que tiene la alteración de los genes de inestabilidad microsatelital. El tercer lugar, los que tienen alteración bajo número de copias. Y el peor, el que tiene alto número de copias, donde están principalmente los no endometrioides, relacionado principalmente con el tipo seroso, ¿no? Y esta gráfica, pues, muy parecida a las que les mostré previamente, donde según los tipos moleculares nos dice la carga de mutaciones que tiene, el grado al tipo histológico que pertenece, ¿no? Las mutaciones principales y su pronóstico. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿En qué pacientes debemos sospechar que pudiera tener cáncer de endometrio? Indudablemente, lo del libro, y también es el mensaje principal de esta clase, es el sangrado uterino anormal en una paciente posmenopáusica. Eso es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no? Una mujer que ya está en la menopausia y que empieza a sangrar, no es que está volviendo, que eso es tristemente, colegas, internos, lo que quieran, les dicen que están volviendo a menstruar, o sea, eso de dónde lo sacan que una mujer puede empezar a menstruar después de que es posmenopáusica y les dan incluso tratamiento hormonal, o sea, la cereza del pastel para que el tumor crezca más, ¿no? Y desafortunadamente, pues como no deja de sangrar, ya después de varios meses, ya vienen con tumores grandes e irresecables y que tal vez en su inicio era potencialmente curable y se perdió esa oportunidad, ¿no? O sea, yo no sé de dónde sacaron eso de que una mujer posmenopáusica puede reiniciar su ciclo menstrual una vez, o sea, eso no sé quién se lo inventó, o sea, y es eso lo que las pacientes dicen, ¿no? Que les dijeron que habían empezado otra vez a menstruar, eso no hay. Entonces, toda mujer que ya es posmenopáusica y tiene sangrado uterino, eso es cáncer hasta demostrar lo contrario. Eso es del libro, o sea, casi ustedes pueden apostar su título de medicina que eso es cáncer, o sea, no puede pasar y no pueden estar
dándoles otro tipo de tratamiento hasta descartar, ¿no? Puede ser otra cosa, o sea, trastornos de la coagulación, todo lo que se aborda en un sangrado uterino anormal, pero eso es cáncer hasta que ustedes demuestren que la causa es otra, ¿no? Eso se puede acompañar de un sangrado abdominal, perdón, de dolor abdominal asociado al sangrado a uterino normal. Ya cuando está muy avanzado, pues causa náusea, ya lo que saben, pérdida de peso, fiebre, trastornos de otros órganos por invasión, simulando síntomas urinarios, luego que ya tengan tumoraciones visibles y eso, ascitis, ¿no? Eso ya es de enfermedad avanzada. Lo ideal es pues abordarla acá arriba, ¿no? Cuando está empezando con los síntomas. Ahora, hemos dicho que existe un pequeño porcentaje que podría presentarse en gente joven. Ahí es un poco más complicado, ahí tiene que haber un poquito más de interrogatorio principalmente relacionado al ciclo menstrual, ¿no? Si estamos hablando de mujeres jóvenes que todavía están con su ciclo menstrual, pues ahí tiene que ir muy dirigido a ver las alteraciones de su ciclo menstrual, ¿no? Entonces, que un sangrado anormal, sigue siendo un sangrado uterino anormal, pero ahí tienes que ir muy dirigido a preguntar realmente cómo normalmente eran sus ciclos menstruales para poder sospechar, ¿no? Y luego, pues los mismos síntomas que cuando la enfermedad va avanzando, ¿no? Empiezan con disconfort pélvico porque hay compresión de órganos a nivel de la pelvis por el tumor, síntomas urinarios, luego porque hay pérdida de sangre, palidez, anemia, etcétera, ¿no? Pero eso ya es enfermedad avanzada. Por supuesto, puede haber otras causas de sangrado, ¿no? Otros tipos de cánceres, como ya hemos visto, el cáncer cervical también puede causar de cuello uterino sangrado anormal, ¿no? Otro tipo de tumores ginecológicos es de las manifestaciones, ¿no? El principal generalmente es cáncer de endometrio, en segundo lugar cáncer de cuello uterino, luego vulva, vagina, ovario, carcinoma, ¿no? También enfermedades premalignas, como hemos visto la hiperplasia endometrial, benignas, los famosos miomas, los famosos pólipos endometriales, por supuesto que se pueden manifestar, por eso hay que abordarlo. Para decirme que no es cáncer, tú tienes que decirme cuál es la otra causa, que puede ser, por supuesto, un mioma, ¿no? Entonces, o algunos trastornos de la coagulación, o que la paciente haya recibido radiación por otra enfermedad y empecé con sangrado. Entonces, por eso es muy importante los antecedentes, hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí como vimos la semana pasada, el examen ginecológico es una de las principales, obviamente después de haber revisado a la paciente de pies a cabeza, enfocándose a lo que vino, pues el tacto vaginal para descartar que no sea algo a nivel del cuello uterino, se hace el examen de especuloscopio, evidentemente se toma como parte del protocolo un Papa Nicolau para descartar que no sea de cuello uterino, y finalmente, pues se hace una histeroscopía para la toma de biopsia cuando está sospechando que sea del endometrio. El ultrasonido transvaginal pélvico es uno de los principales estudios de imagen también para determinar el grosor, ¿no? Del endometrio. La biopsia indudablemente es como hacemos el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Se puede tomar, les decía, principalmente por lo que es la histeroscopía. Esto lo realizan bajo anestesia, ¿no? Lo hace el ginecólogo, idealmente un ginecólogo-oncólogo, y nuevamente toma biopsias de forma aleatorizada de todas las partes del cuerpo uterino para poder determinar la presencia o no, ¿no? Del tumor. Ahora, este es el algoritmo diagnóstico, el abordaje para poder determinar o no si tenemos esta enfermedad, ¿no? Entonces, como les decía, el principal síntoma es el sangrado transvaginal anormal. Cuando es una mujer posmenopáusica, pues indudablemente ya les he dicho, ahí es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces ahí generalmente ya pedimos de cajón hacer el ultrasonido transvaginal para determinar el grosor del endometrio. En cambio, cuando es premenopáusica, tenemos que ver aquí, nuevamente, historia clínica es muy importante, ¿no? Tiene factores de riesgo para esta enfermedad, tiene antecedentes familiares,
la mamá, el papá con cáncer de colon, la mamá con cáncer de endometrio, un familiar de primer grado. Si no los tiene, pues primero consideramos cualquiera de las otras causas que mencionamos. Pero si los tiene, igual, el principal estudio es hacer el ultrasonido pélvico transvaginal, ¿no? Y ahí lo que vamos a ver principalmente qué es, bueno, van a revisar todos los órganos de la pelvis, pero ahí, digamos, dirigido a lo que es el endometrio, el grosor del endometrio, ¿no? Aquí el engrosor del endometrio, si generalmente ahorita vamos a ver, es 5 milímetros, dependiendo de si es premenopáusica o posmenopáusica. Generalmente, si es premenopáusica, va a depender en qué parte del ciclo menstrual está, ¿no? Si está en la parte proliferativa del ciclo menstrual, lo consideran hasta 5 a 8 milímetros. Si ya está en la parte ya premenstrual, ya donde está el endometrio en su máximo grosor, se considera hasta 11, en algunos casos 14 milímetros. En cambio, una mujer posmenopáusica, 5 milímetros es el tope. Si está más de 5 milímetros, necesitamos realizarle la biopsia, ¿no? Y esa biopsia puede ser incluso con histeroscopía, ¿no? Entonces, una vez que tengamos la biopsia, pues nos va a decir tres posibles resultados, ¿no? Que pues sea una muestra inadecuada, ojalá que no, o sea, es lo que no queremos, que esté normal y lo descartamos, o que nos diga que sí tenga cáncer, ¿no? Y una vez que nos digan que sí es cáncer, entonces tenemos que realizar pues la etapificación. Generalmente aquí ya no es como de cajón realizar eh, TAC de tórax, abdomen y pelvis a todos. Va a depender mucho del grado que nos reporten en la biopsia. Generalmente sí hacemos. Les decía que a los que realizamos tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, es a los que nos reportan ya sea como carcinoma de tipo endometrioide de alto grado o cualquiera de los no endometrioides que hemos dicho que todos son de alto grado. Entonces ahí sí les pedimos a esos tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Pero a los que son de bajo grado, no les pedimos todo, ¿no? Les pedimos a veces una radiografía de tórax y una ecografía de hígado, o a veces solamente radiografía de tórax. Si no o si tuvieras síntomas de algún órgano en particular, pues sí. La resonancia magnética a veces sí se complementan, principalmente cuando estamos considerando que se van a operar, porque nos van a determinar de forma mucho más sensible las capas. De hecho, vamos a ver que la etapificación, que también es por FIGO, va a determinar de acuerdo a la profundidad de la invasión del miometrio, ¿no? Si lo abarca, digamos, menos del 50% va a ser 1A, si es más del 50% del miometrio es 1B, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a determinar la resonancia magnética, principalmente cuando se está pensando que el paciente se va a operar, ¿no? La tomografía con contraste, tórax, abdomen y pelvis, como hemos mencionado, nos sirve para etapificar. Si el tumor, como vemos en esta imagen, está comprometiendo otros órganos de la pelvis, otros órganos a distancia, como por ejemplo aquí se ve en el hígado, ¿no? PET-CT con FDG también lo utilizamos, evidentemente tiene mayor sensibilidad y especificidad,
para determinar metástasis a distancia, principalmente cuando estos tumores son muy pequeños. Podemos ver aquí que está la tumoración, que hay que saberla interpretar. Como ven, están encima de la vejiga, que es por donde se elimina el contraste. No es que haya dos tumores, sino que aquí abajo está la vejiga y aquí está el tumor del endometrio. Y aquí está la invasión a algunos ganglios de la pelvis. Podemos ver que aquí hay hueso y también aquí hay en hígado, ¿no? Entonces nos va a determinar la presencia o no de metástasis a distancia. Como pasa en cáncer cervicuterino, en cáncer de endometrio también utilizamos de preferencia el sistema de tapificación por FIGO, ¿no? Donde las etapas tempranas, vamos a ver que son las que están principalmente solamente limitadas a lo que es el cuerpo uterino, ¿no? Hemos dicho que el 1A solamente involucra la mitad de la invasión de lo que es el miometrio o solamente el endometrio. El 1B ya pueden ver que involucra el miometrio. El 2 ya lo invade más, ¿no? El tumor invade incluso lo que es el cuello uterino, pero no sale del útero, ¿no? Todavía sigue en el útero. En cambio, el 3 ya puede invadir fuera de lo que es el útero y lo dividen en 3A, si el tumor está invadiendo serosas o anexos, como es el ovario. 3B, miren, está invadiendo lo que es la vagina. Y 3C ya están los ganglios. Aquí también tenemos 4A y 4B, como pasaba en cervix. 4A invade a otros órganos de la pelvis, como por ejemplo aquí vemos que está invadiendo la vejiga, ¿no? Y 4B es cuando tienen órganos a distancia. Algo que también se toma en cuenta en cáncer de endometrio, especialmente en las etapas tempranas, en la etapa uno principalmente, en todos, pero principalmente en el uno, es el grado de diferenciación. Si es grado uno bien diferenciado, 2 moderadamente, 3 pobremente diferenciado, es importante para nosotros, porque por ejemplo, si es una etapa 1A, grado uno bien diferenciado, en general, con la cirugía es suficiente, ya no necesita mayor tratamiento, ¿no? En cambio, si es pobremente diferenciado, a veces necesita algún tipo de tratamiento adyuvante, como por ejemplo radioterapia. Dentro de lo que es la etapa 4B, que hemos dicho que es enfermedad a distancia, el órgano con mayor frecuencia es el pulmón, ¿no? Y este es un resumen, este, pues de las etapas, muy bonito, ¿no? El 1A, solamente endometrio, el 1B ya puede ser miometrio, 2, que puede ya invadir el cuello uterino, 3, ya puede invadir vagina, ovario, ganglios, y el 4A, otros órganos como la vejiga. Aquí no está el 4B, pero ya sabemos que eso invade a otros órganos a distancia. Indudablemente en etapas tempranas, la cirugía es el manejo inicial que se da a este tipo de tumores, ¿no? En general se hace una histerectomía total, extrafacial, tiene un protocolo, ¿no? No es solamente quitar el útero. De hecho, tiene un protocolo, como vamos a ver también en cáncer de ovario, se llama cirugía de tapificación con protocolo para, en este caso, para cuerpo uterino, para endometrio, donde no solamente se hace la resección del cuerpo uterino, sino también se quita los ovarios, se hace el lavado del peritoneo, se toman muestreos al azar. Entonces, eso lo hace un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo, ¿no? No es solamente quitar pues el útero, que a veces puede pasar eso de forma incidental. De hecho, es algo muy frecuente que entran con el diagnóstico con los ginecólogos de miomas, ¿no? Y ahí en los miomas, pues es una histerectomía simple, y solo se quita el útero y pare de contar. Pero resulta que luego en el reporte de patología sale que es un cáncer de endometrio. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues hay que volver a entrar y completar el protocolo quirúrgico. Pero ese es otro cuento. Eso es que entró con un diagnóstico, se pensaba en miomas y de forma incidental se diagnosticó cáncer de endometrio, pues ahí se explica eso a la paciente, es entendible, y se le comenta pues que se tiene que completar el protocolo oncológico, ¿no? Porque es un diagnóstico que no se esperaba. Pero otra cosa es, sabiendo que es cáncer de endometrio, que entre solamente a hacer una
una resección de útero sin protocolo oncológico, eso ya es otro cuento, ¿no? Entonces, la etapificación, pues ya sabemos que es para ver qué tratamiento. Les decía que en la etapa uno generalmente es la cirugía, es una histerectomía con salpingoforectomía bilateral mínimo. Y una vez que nos den el reporte patológico final, vamos a ver si es grado uno, grado 2 o grado 3, como les mencioné. Como ven, en el grado uno generalmente va a ser observación, incluso aquí se hace preservación de óvulos para las mujeres jóvenes que son premenopáusicas y que todavía no tienen la paridad satisfecha. En cambio, cuando es grado 3 ya puedes requerir otro tipo de terapias después de la cirugía, ¿no? Los serosos, es decir, los no endometrioides, que son tumores de alto grado, estos todos necesitan después de la cirugía tratamiento adyuvante, aunque sea una etapa 1A, ¿no? Todo esto que les mencioné previamente es para el endometrioide, pero cuando no son endometrioides, que son algunos que son los de alto grado, todos necesitan tratamiento adyuvante. ¿Qué pasa con la etapa de 4, de la uno a la 4, que sí tienen factores de riesgo intermedio? Pues como les decía, independientemente de la etapa, todos van a necesitar tratamiento adyuvante, que puede ser desde radioterapia, braquiterapia o incluso después de la radioterapia, cuando tienen factores de muy alto riesgo, pueden necesitar quimioterapia. Aquellos pacientes que ya son considerados de alto riesgo, no hay duda, todos van a necesitar tratamiento adyuvante independientemente de su parte molecular, independientemente si recibieron previamente o no algún tipo de tratamiento y fuera una recurrencia, ¿no? Y hablando de los tratamientos metastásicos, sus recurrentes, pues aquí no tiene, en la mayoría no tiene un papel la cirugía. Aquí, si son de bajo grado, no damos quimioterapias y expresa los receptores hormonales que mencionamos al principio, damos solamente bloqueo hormonal, ¿no? Y cuando ya son de alto grado, pues aquí ya es quimioterapia, ¿no? Generalmente carboplatino paclitaxel es lo que se utiliza más. Y también determinamos si tiene o no la presencia de las enzimas de reparación de DNA, porque actualmente también en las etapas metastásicas ya se está combinando inmunoterapia como pembrolizumab a la quimioterapia para mejorar, para su supervivencia, y que no sea tóxico para que tengan calidad de vida, ¿no? Entonces, este es el resumen del abordaje de la enfermedad metastásica. Determinamos si tiene inestabilidad microsatelital para ver si es candidato a inmunoterapia. También ya se están determinando otro tipo de moléculas, como hemos mencionado, de acuerdo a la clasificación molecular como POL, ¿no? También HER2, eso es algo que también ya se está determinando, porque ya hay tratamientos dirigidos contra estas alteraciones que se pueden combinar con la quimioterapia. Aquí les mencioné quimioterapia, que es basado en carbopaclitaxel. Pues miren, si tiene la inestabilidad microsatelital, lo podemos combinar con inmunoterapia, como pembrolizumab. Otro tipo de inmunoterapia también es dostarlimab, ¿no? Si tiene HER2 positivo, conocemos el anti-HER2 que es trastuzumab, algunos que tienen POL se pueden combinar con bevacizumab, entonces ya estamos viendo que el tratamiento de la enfermedad metastásica no solamente ahorita ya es quimioterapia, sino también algún tipo de tratamiento molecular dirigido que ayuda a mejorar su supervivencia de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? De todos los tumores del cuerpo uterino, el endometrio es el más común, ¿no? Y es el número uno en los países desarrollados, hablando en cuanto a tumores ginecológicos. Factores de riesgo incluyen, no se acuerden, no se olviden la obesidad, la terapia de hormonas solo con estrógenos, la edad. En pacientes jóvenes, es decir, 40 años o menos, no olviden que podría tener un componente genético. En la carcinogénesis ya se ha descrito estas moléculas, incluso ya hay clasificaciones moleculares que se han correlacionado con los diferentes tipos histológicos, que la clasificación histológica, pues ya hemos visto que es la que se utiliza hace décadas y aún todavía es útil, pero ya es la
está combinando con la clasificación molecular. El diagnóstico, pues ya saben, clínica sangrado vaginal anormal en mujer posmenopáusica, eso es cáncer, hasta demostrar lo contrario. Se confirma siempre con la biopsia. El primer estudio de imagen que se realiza siempre va a ser una ecografía pélvica transvaginal. Y recuerden que el tratamiento nuevamente es basado en lo que es la etapificación. Generalmente esto se hace después de hacer la histerectomía, que debe ser con todo el protocolo que les he dicho, debe ser hecho por un cirujano oncólogo, un ginecólogo oncólogo, y posteriormente a eso se va a determinar cuál va a ser el manejo cuando nos den el reporte definitivo de toda la pieza quirúrgica, ¿no? Que puede ir desde cirugía, cirugía con radioterapia, y ya en las etapas avanzadas, pues ya es combinado tratamiento sistémico con algún tipo de terapia molecular dirigida, donde uno de los mayores combinaciones que actualmente se está utilizando es con inmunoterapia, ¿no? Muy bien, eso es cáncer de endometrio. ¿Tienen alguna duda? Levanten la manito virtual si hay alguna pregunta. ¿Nada? ¿Todo les quedó claro? ¿Todos ya están listos para sus vacaciones? Yo les voy a mandar su tarea para que hagan en sus vacaciones. No van a estar libres, lo siento. Van a hacer una monografía de cáncer de mama. Les voy a mandar. Sí, Franco, aunque no lo creas. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos de aquí a finales de mes. ¿Ok? Muy bien. Adiós, chicos.